Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Continuamos con nuestra escuela dominical y como ustedes, los que me han estado siguiendo hasta hoy, vamos en la lección 8. Acuérdense que ahora es abril 19 y continuamos con el libro de Daniel. Hicimos una pequeña pausa la semana pasada y vamos a terminar. Esta es la semana que terminamos el libro de Daniel y vamos a abarcar capítulos del 10 al 12. Vamos a ver qué tanto alcanzo a abarcar en tan solamente media hora. Vamos a empezar y vamos a recapitular un poquito de lo que hemos estado hablando, también de todo lo que se ha visto, de todas las visiones que ha tenido Daniel. Esta es la última, pero es la más impactante, porque es la que habla de los últimos tiempos. Y si usted ve, cada visión le iba agregando el Señor, le iba aclarando un poquito más de la visión anterior. Esta es la última y la final visión que tiene Daniel. Pero si usted ve, ya Daniel era entrado en edad en este tiempo. Y vamos a empezar rápidamente y vamos al capítulo 10 de Daniel y vamos a leer los primeros versículos para poder un poquito recordar o hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y vamos a Daniel 10 y vamos a leer rápidamente del 1 al 11. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Fíjese aquí. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, y ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Fíjese bien, ahorita continuamos con en el 10 y el 11. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Era el año tercero del rey de Ciro, del rey de Persia. Acuérdese que en el capítulo 9 estábamos en el primer año del reinado de Ciro. Habían pasado 2 años. Acuérdese que en el 9 Daniel estaba afligido de que ya se iban a cumplir esos 70 años. Y él le preguntaba al Señor que si iban a poder regresar nuevamente a Jerusalén. Aquí ya había permitido, y ahorita les voy a dar la cita, ya había permitido el rey Ciro que regresaran 2 años antes. Yo quiero imaginar que después de la oración de Daniel, en el capítulo 9, Dios obró y movió el corazón de Ciro y les permitió regresar, porque aquí dice que habían pasado 2 años. Y miren, les voy a dar esa cita rápidamente donde dice que les había permitido el rey Ciro regresar. Dice en segunda de Crónicas 36, del 22 al 23 y Esdras 1. Ahí lo vemos donde Ciro les permitió regresar nuevamente a levantar Jerusalén, a levantar el templo. Y entonces aquí ya habían pasado 2 años, estamos en el tercer año del reinado de Ciro. Entonces aquí vemos que Daniel seguía preocupado por lo que iba a pasar con su pueblo. Por eso dice que aquí él estaba orando, oró 3 semanas orando, clamando, diciendo, ¿qué iba a hacer de mi pueblo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de que regresemos? Entonces esa era su preocupación y él empezó a buscar a Dios. Y Dios contestó, pero lo impactante aquí es que pasaron 3 semanas para que recibiera la respuesta de su oración. Dice que se afligió
entró en ayuno, en lamento, él estaba orando, buscando la dirección de que qué iba a pasar con su pueblo, qué iba a pasar con el pueblo judío, si regresaban, cuándo iban a poder completamente regresar. Acuérdense que les tomó un tiempo para regresar, tenían que levantar todo de la ruina, estaba todo Jerusalén en ruinas y tenían que levantarlo todo, entonces no iba a ser tan fácil ni iba a ser tan rápido esa transición de volver a regresar. Y aquí era la oración de Daniel, estaba preguntando qué iba a pasar y él estaba orando y pidiendo la dirección de Dios. Acuérdese que aquí estos últimos capítulos nos describen una visión final que revelaba tiempos peligrosos para el pueblo de Dios. Aquí vemos que Dios trajo respuesta. Se tardó 3 semanas en recibirle a Daniel, pero inmediatamente Dios mandó la respuesta. Y ahorita entraremos por qué se tardó Daniel en recibir la respuesta, pero aquí Dios contestó a la oración. Lo impactante es que la revelación era fuerte, porque le estaba mostrando lo que iba a pasar el pueblo de Israel, el pueblo judío, lo que iba a sufrir. No iba a parar ahí, iban a seguir pasando por momentos difíciles. Y ahorita vamos a saber quiénes eran los imperios que los iban a seguir oprimiendo. Estos reyes, estos pueblos iban a seguir oprimiendo el del pueblo de Dios. Y aquí lo vemos que iban a pasar tiempos difíciles. Y Dios le estaba avisando de una vez a Daniel. Le dijo, prepárate, vienen tiempos difíciles, peligrosos. Y yo creo que ahora estamos en la misma situación. Estamos viviendo, si se puede decir, tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque ahorita hay un caos, la gente hay temor. La gente tiene miedo ahorita hasta salir y la que sale, sale con temor. Y nuestra confianza debe estar en el Señor. Aquí Él estaba diciendo, prepárate, prepara el pueblo, dale palabra para que esté confiando, porque yo voy a estar ahí, necesitan ser valientes. Y aquí se necesitaba valor los judíos y hoy en día necesitamos estar confiando y teniendo el valor y creyendo totalmente en el Señor, que Él nos va a cuidar a nuestros seres queridos y también va a proveer lo necesario para cada hogar. Y aquí vemos que Dios recompensa la valentía. Y es lo que el Señor estaba a hacer con nosotros. Él está recompensando a diario, porque a diario vemos su misericordia. Y vamos a continuar ahí, hermanos. Vino, ¿y qué fue lo que él miró ahí? Dice que miró una visión. Y lo impactante es que los demás se asustaron y se fueron. Y no vieron la visión, solamente la vio Daniel. Pero aún Daniel fue impactado con esta visión. Dice que cayó al suelo como con un profundo sueño. Era tanto lo que él miró a esta persona que no era un hombre, no era un ser humano, por la descripción que se da ahí. Pero aquí estaba Daniel y unas personas a la orilla del río Tigris. Aquí en la escritura dice Idequel, pero era el río Tigris, que era un río muy importante en aquel tiempo en la Mesopotamia, que lo que es ahora Irak. Y él estaba ahí y el Señor le trajo respuesta allí. Muchos creen que aquel mensajero era el ángel Gabriel. Otros están incluidos a decir que es Señor Jesús. Pero nosotros vamos a ver aquí que era este mensajero que traía un importante mensaje, respuesta para Daniel. Y aquí vemos que Daniel cayó en un profundo sueño. Y este mensajero lo levantó, lo incorporó, y él solamente se pudo poner en rodillas y en sus palmas. Era tanto el desfallecimiento, tantas fuerzas se le fueron a Daniel que no se podía ni levantar. Pero aquí vemos que el mensajero le dijo, y vamos a seguir ahí en el 10, capítulo 10, dice, y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, imagínense qué bonita respuesta. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Imagínense, estaba temblando de ver de que cuando vino y se incorporó, pero temblando. Estaba impactado de todo lo que él estaba viendo. Y yo me imagino que a través de todas estas visiones, cada vez se perturbaba y se preocupaba cuándo iba a pasar lo que iba a pasar, cuándo iba a venir. Y cada visión incluía más detalles de la visión anterior. Cada vez iba el Señor aclarando un poco más lo que iba a pasar. Aquí nos vamos a concentrar en el imperio persa y en el imperio griego.
de lo que iba a impactar estos dos imperios al pueblo judío. Y aquí vemos en el 10:12, donde aquí empieza el mensajero a traerle respuesta. Y fíjese, vamos ahí y vamos a leer solamente unos pocos porque abarca mucho esta sección. Y dice el 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí el mensajero le dijo a Daniel, desde que tú oraste, yo traía respuesta. Pero, aquí está el pero, hubo una guerra espiritual. Allí estaba el príncipe de Persia deteniendo aquel mensaje que traía este mensajero, que muchos creen que era Gabriel, a traerle la respuesta a Daniel. Fíjese, está bien, ahí dice, mas el príncipe del reino de Persia, estoy en el versículo 13, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Ahí hubo una guerra espiritual. Sabemos que cada país, cada imperio tenían un demonio, si se puede decir, era que estaba ahí oprimiendo a ese pueblo y era el que en cierta forma controlaba a cada imperio, como aquí a Persa. Se le llama príncipe, pero no era príncipe en el aspecto bueno, sino era un príncipe, pero en las fuerzas demoníacas. Era tanto lo que había esta opresión de estos demonios en Persia, que era por eso que eran tan crueles y despiadados, no dejaban que pudiera entrar ahí palabra. Y acuérdense que allí estaba el pueblo de Dios, ahí entre medio de eso, por eso estaba aún todavía obrando este demonio, obrando ahí en Persia. Pero aún ahí tuvo que entrar Gabriel y era tan fuerte este demonio que tuvo que entrar Miguel. Y Miguel era el arcángel, era el ángel que protegía al pueblo de Israel. Y tuvo que venir para que pudiera venir esa respuesta de esa oración de Daniel. Y aquí lo vemos que ahí estaba librándose una guerra espiritual fuerte, porque duró 3 semanas esa guerra espiritual ahí en los aires. Ahí nos confirma que como nosotros no podemos ver, pero siempre habrá una guerra espiritual. Y ahorita estamos luchando, si se puede decir, entre medio de todo esto, pero no olvidemos que en medio de todos estos acontecimientos que se ven en la escritura y que vemos ahora, el propósito de Dios se está cumpliendo y Él está en control total. Podemos ver aquí que parecía que no estaba en control Dios, pero Dios estaba obrando en la historia, en esos acontecimientos que ahora los podemos ver en los libros históricos, en todo eso, Él estaba ahí obrando. Y aquí le está diciendo lo que va a pasar el pueblo de Israel en unos años, que ya lo podemos ver que se cumplió, y en los últimos tiempos, que eso es lo que está por suceder. Y eso es lo que Él miró en toda esta visión. Y vemos, hermanos, cómo ahí el mensaje era para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y ahí vamos al 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque tu visión es para esos días. Y sabemos que en unos años después empezó a ocurrir todo esto. Empezó a ocurrir todo lo que este mensajero le trajo a Daniel. Y mientras me decía estas palabras, estoy en el 15, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Estaba tan impactado de la visión que no podía ni hablar. Primero no se podía levantar y después no podía hablar, pero aquí era la oportunidad que él entendiera y comprendiera la importancia de lo que se le estaba revelando. Él necesitaba comprender que Dios estaba obrando en los acontecimientos mundiales para poder animar a su pueblo en los días difíciles que se avecinaban. Iban a vivir tiempos muy difíciles y ahorita vamos a entrar rápidamente a lo que le iba a pasar al pueblo judío. A pesar de todo, hermanos, Dios les permitió regresar, pero aún así siguieron siendo oprimidos por estos imperios. Y aquí vemos que después de que iba a entregar el mensaje Gabriel,
iba a regresar a esa misma batalla junto con Miguel. Amén, porque estaban intercediendo y interviniendo. Acuérdense que cuando el rey Ciro dejó regresar al pueblo judío, era porque ahí había entrado la intervención de Dios, porque estaban estos príncipes gobernando a estos hombres. Pero de ahí entraba una lucha espiritual y era cuando se hacía una pausa y estos hombres despiadados como Ciro y estos hombres hacían una pausa y dejaban. Dios obraba ahí y ellos podían dejar ir al pueblo de regreso. Por eso entró aquí Ciro y si lo ve usted después, Darío también, que él no era, él era Medo, pero él dejó también que el pueblo regresara. Pero era solamente la intervención de Dios ahí, porque estos hombres no tenían compasión, eran hombres conocidos porque eran crueles y malos. Entonces ahí entraba esa guerra espiritual donde Dios permitía que se pudiera oprimir a estos príncipes que gobernaban a estos pueblos para que se cumpliera el propósito de Dios. Y aquí lo vemos así, hermanos, obrando a través de estos mensajeros. Aquí vemos que Gabriel estaba ahí. Y si usted lo puede ver ahí, y me voy a brincar ya un poquito más porque se nos está yendo el tiempo. Que también ahí en el 11, dice yo mismo, aquí hablando Gabriel, el primer año de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahí estamos viendo también la intervención de Darío cuando él dejó también que volviera a regresar el pueblo. Acuérdense que se tomó mucho tiempo para que se volviera a levantar Jerusalén y fueron y regresaron. Y aquí estábamos hablando de Ciro y ahora es Darío. Amén. Y aquí dice que mientras aquí estaba, lo le tocó y cómo podrá ser él. Y aquí estamos aquí viendo a Daniel. Y en el 19 vamos a regresarnos un poquito. Y si me dijo en el 19, capítulo 10, 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí le estaba diciendo el acontecimiento de esa guerra espiritual. Dijo, ahorita estoy peleando con el de Persia, pero más adelante va a venir el de Grecia y le estaba ahí mostrando que después de los persas iba a seguir el imperio griego, a seguir oprimiendo aquí al pueblo de Dios. Y aquí en el 11 que brincamos, aquí estamos viendo cómo también a través de Darío pudo regresar. Y usted puede ver ahí la intervención de Dios, ahí cómo Dios estaba obrando para que el pueblo pudiera regresar. Y se estaba cumpliendo todo lo que le había dicho a Daniel. Le enseñó la estatua, le enseñó las bestias, los animales, el macho cabrío y todo les fue enseñando y cada vez se revelaba más y más lo que iba a pasar. Esta última oración de Daniel duró 3 semanas para recibir respuesta, pero la visión fue tremenda. Y vamos ahí al 2, Daniel 11:2, donde él le muestra también que estos acontecimientos futuros se centrarían en los imperios persa y griego y cómo afectarían al pueblo judío y a su tierra natal. Amén. So vamos al 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad. 11:2, con este capítulo 11:2. Que aquí habrá aún 3 reyes en Persia y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Aquí está hablando que se levantarán entre Ciro y Jerjes 3 reyes. El cuarto se levantará contra Grecia, pero no podrá contra ella. Aquí dice que era Jerjes se levantó, pero no pudo conquistar, tuvo 2 grandes derrotas. Aquí en eso lo que está hablando en estos versículos, en el 3, habla de un rey valiente. Ese rey valiente era Alejandro Magno, que era ya del imperio griego. Y vemos que después de su muerte, se dividió su imperio en 4 entre sus generales. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito más en lo que va a pasar, en lo que iba a pasar el pueblo judío. Dice que se divide en 4, y acuérdense que era Macedonia, Siria, Egipto y Asia Menor, que eran los 4 en donde se dividió el imperio griego. Pero 2 afectarían muy fuerte
al pueblo judío. Y ellos eran, y aquí son las palabras raras, los tolemaicos, que eran de Egipto, y los seleucidas en Siria. Y estos dos imperios, estos dos reinos, perdón, eran los que iban a afectar gravemente, impactar mucho al pueblo judío. Aquí hablamos de que estos dos reinos controlarían a Israel hasta la rebelión de los macabeos. Y ahorita a ver si alcanzamos, no sé si alcanzamos llegar hasta eso, pero aquí nos vamos a brincar. Y si usted ve ahí hubo guerra entre dos de los reinos, que era el rey del sur, que el rey del sur era Egipto, y el del norte, que era Siria. Entre ellos hubo una guerra como por 200 años, entre ellos, porque querían tener el control, y hubo ahí un tiempo entre ellos, y ahí entre eso que ellos peleaban, también el pueblo judío se vio afectado entre ellos. Y ahorita vamos a entrar y nos vamos a brincar, porque da mucho detalle quienes estuvieron ahí. Tengo una lista, pero no creo que tengamos tiempo de todos los que tuvieron ahí que ver qué pasó entre todo esto. Acuérdense que dice, y será fuerte el rey del sur, más uno de los príncipes será más fuerte que él y será poderoso. Aquí estamos hablando de todo. Quisieron hacerle alianza Egipto y Siria, pero no pudieron, porque hubo entre ellos traición, hubo envenenamiento para tomar el control. Al mismo tiempo parecía que había la alianza, pero entre ellos siempre hubo una guerra. Amén. Y déjenme, hubo 200 años de guerra. Y esto también afectó al pueblo de Israel, al pueblo de la tierra de Palestina, porque esto impactó ahí. Vamos al 21, vamos a brincarnos ahí porque se está yendo el tiempo. Y ahí vamos a hablar de Antíoco Epífanes. Acuérdense del pequeño cuerno en Daniel 8:9, al que habíamos dicho que se le comparaba, perdón, al anticristo del Antiguo Testamento. Y aquí vamos al 21. Después de todas estas guerras, de todo lo que estaba pasando entre el pueblo del sur y el pueblo del norte, que eran Siria y Egipto, o que le llaman los tolemaicos, que eran de Egipto, y los seleucidas, que eran de Siria, entre ellos hubo mucha guerra. Y ahí al llegar en el 21, vemos que después de todo lo que había pasado, con engaños y halagos, Antíoco Epífanes entró en poder, entró ahí, y él, acuérdense que era de los seleucidas de Siria, y él entró aquí y empezó a disfrutar de un éxito en un pequeño tiempo. Y entonces, como toda persona, se le subió y empezó entró primero a Egipto, y la primera vez tuvo grande victoria y se llevó muchas cosas de Egipto, pero la segunda vez quiso volverlo a hacer y ya no pudo, lo detuvieron ahí. Y entre medio de todo eso, dice que cuando él iba y venía y trataba de atacar Egipto, pasaba por Jerusalén y saqueó el templo, saqueó el templo y interrumpía la adoración del templo allí. Este hombre pensaba que sus ideas, y acuérdense que habíamos hablado de Antíoco Epífanes unas semanas atrás, y hablábamos que él había convencido a muchos judíos a que adoptaran costumbres griegas y se apartaran de los caminos de Dios. Él promulgó el culto griego a los ídolos paganos en el templo. También se dice que de las prácticas como la circuncisión, la observación del sábado y la celebración de fiestas judías eran delitos de pena de muerte. Ya después el judío que tenía y practicaba todo esto era propenso a que lo mataran junto con su familia. Y acuérdense que Egipto tomó el control de Israel hasta el 198 a.C. Entonces aquí vemos la opresión de estos pueblos, lo que era Egipto, lo que era Siria, tuvieron mucho que ver ahí en esa visión que vio Daniel, de que estos pueblos iban a seguir oprimiendo al pueblo judío, hasta ya después de mucho tiempo que pasó. Pero aquí lo vemos como este hombre quiso y atacó a Jerusalén y quería imponer sus enseñanzas, su opinión de lo que él creía allí. Le molestaba cómo se gobernaba allí en Jerusalén. Y aquí tengo unas pequeñas notas. Dice que él estaba convencido de que la cultura y el idioma griego eran superiores a cualquier otra cultura e idioma, y por eso aborrecía a los judíos, porque su religión era exclusivista.
Entonces este hombre quiso entrar y quiso mostrar que supuestamente la cultura griega y la religión griega era mejor, y él quería que todos donde él iba lo adoptaran también, y lamentablemente muchos judíos lo hicieron, adoptaron y aceptaron todo esto, y se paró y se detuvo los sacrificios en el templo, se detuvo, se puso hasta una estatua de Zeus en el templo, en lo que se refería en la escritura a la abominación desoladora. Vemos que el pueblo, no todo, pero mucho pueblo se alejó, se dejó influenciar por este hombre, o a lo mejor impresionar, o a lo mejor por temor, o por interés, porque dice que este hombre gratificaba muy bien a los que lo aceptaban y hacían lo que él les decía. Tal vez fue por muchas cosas, fue por temor o fue por interés, que se dejaron llevar por Antíoco Epífanes y dejaron que todo esto sucediera y permitieron que entrara todo esto. Imagínense todo lo que estaba viendo, todo lo que se le estaba revelando a Daniel en esta visión. Por eso me imagino que se impresionó tanto de todo lo que él tuvo que ver. Y le estaba diciendo Daniel que preparara al pueblo, que porque venían tiempos difíciles, peligrosos, en donde decisiones importantes se tenían que tomar y ahí ellos tenían que depender totalmente del Señor. Nada de que como siempre lo habían hecho, que tenían un tiempo donde buscaban a Dios y volvían a recaer en lo mismo. Y lamentablemente aquí lo vemos que después eso pasó. Volvieron a caer allí, volvieron a permitir que todo esto se detuvo por un tiempo, hermanos, el sacrificio en la adoración en el templo. Y los fieles, los judíos fieles, muchos de ellos murieron por causa de que siguieron practicando lo que el Señor les había dicho, seguían del pacto, seguían nuevamente, pero esto les costó la vida a muchos de ellos, hasta que por fin hubo una revuelta, vinieron los macabeos y completamente limpiaron y tomaron ahí, hermanos, y se volvió a restituir la adoración y las prácticas en el templo. Pero todo lo que tuvo que pasar, lamentablemente, ahí. Y ahí vamos a brincarnos un poquito al 36 y ahí estamos hablando de algo más. Y ahí, hermanos, solamente voy a hablar un poquito por el tiempo. Y el rey será su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Aquí estamos hablando, nos brincamos aquí de una al anticristo. Aquí estamos viendo que ya esta visión ya avanza hacia un futuro lejano, señalando al anticristo, perdón, y se levantará al anticristo durante el periodo de la tribulación. Será un rey, pero también se profesará ser un Dios. Y aquí vamos a ver poquito, hermanos, lo que nos permite el tiempo, lo que el anticristo va aquí a acontecer. Hemos estado hablando de todo lo que iba a pasar y lo que vimos que a través de la historia se ha ido confirmando. Esto es para un futuro, para los últimos tiempos. Está hablando ya aquí. Y aquí todo esto, hermanos, es para el pueblo judío. Acuérdense que aquí el anticristo ocupará la tierra santa y dominará a muchos otros países y ganará el control de sus recursos. Este hombre también será un halagador, caerá bien, y por todo eso, como lo vemos en Antíoco Epífanes, también aquí el anticristo, por medio de halagos, por medio de que es una persona que le gustaba a la gente, pudo hacer lo que él hizo. Amén. De aquí vamos rápidamente en el 45, hablamos de la batalla de Armagedón al final de la gran tribulación. Como se dice en Apocalipsis 19, del 17 al 21, describe cómo Jesús derrotará al anticristo y sus ejércitos. Y voy rápido porque aquí ya no hay mucho tiempo, aunque yo quiero creer que la pastora habló un poquito de esto, hermanos, de todo esto ya de la tribulación. Por eso voy muy rápido. Si hay oportunidad más adelante, si Dios lo permite, cuando ya podamos regresar a la iglesia, podemos hablar de esto un poco más. Pero aquí hay mucho material, hermanos, y no creo que alcancemos a abarcar todo esto. Pero aquí está hablando de los últimos tiempos, está hablando del anticristo, estábamos hablando de Antíoco Epífanes y aquí se brinca a los últimos tiempos y todo lo que iba a pasar el pueblo judío en el tiempo ya de los últimos tiempos, cuando vendría el anticristo en el periodo de la tribulación y todo lo que iba a acontecer, todo lo que iba a representar este personaje, el anticristo. Amén. Entonces, aquí vemos que aquí tomará el control
Nomás permítanme ver un poquito mis notas. Ya tiene el 2, hermanos, y de ahí terminamos. Vamos ahí, el propósito redentor de Dios. Y habla cómo se iba a levantar el arcángel Miguel a defender al pueblo judío en este momento, en el 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los judíos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. So aquí, hermanos, empieza a narrarnos todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y aquí, por causa del tiempo, hermanos, ya no podemos terminar toda la lección, pero sí dándole gracias a Dios, hermanos, haciendo lo mejor que podemos por el tiempo y seguimos orando y esperando verlos muy pronto, siga estudiando. Ya acabamos, Daniel, lamentablemente el tiempo no daba para dar toda la lección y eso que yo sé que trato de hablar lo más rápido que puedo, pero aquí estamos viendo que todo lo que sucedió y lo que va a suceder, la profecía que se le estaba mostrando a Daniel. Dice que estas profecías nos recuerdan que los últimos días serán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Entonces sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos orando unos por otros, sigamos confiando y dependiendo en Dios, hermanos, que el Señor nos va a dar la victoria. Y vienen cosas grandes, hermosas, y ahorita estamos en medio de la tribulación, pero no de la gran tribulación, claro, pero estamos en tiempo de prueba, estamos viendo como mundo, como país, viviendo momentos difíciles. Sigamos orando por los que están pasando por necesidad, por los que están infectados, que Dios sane, que Dios obre en cada hogar, que Dios tenga misericordia, especialmente, hermanos, de aquella gente que no conoce de Dios, que ha perdido un ser querido o que está ahorita ahí sufriendo esta enfermedad. Sigamos orando, sigamos intercediendo, que el Señor siga cubriéndonos, protegiéndonos, que el Señor siga proveyendo todo en cada hogar. Dios les bendiga, hermanos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me has dado, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, y confiamos en ti. Que en momentos difíciles, Señor, nuestra confianza y nuestra fe debe de estar en ti. Y la depositamos, Señor, a diario en ti, creyendo que en medio de todo lo que hemos visto y estamos viendo, Señor, tú estás en control y estás obrando. Y tú tienes todo en tus manos, Señor, y un propósito tú tienes para todo. Solo quieres tú que sigamos confiando y dependiendo en ti, que tú eres el que nos va a sacar adelante, Señor. Tú eres el que va a proveer y tú eres el que nos va a proteger. Te doy gracias por lo que estás haciendo en tu pueblo. Gracias por la protección, Señor, y gracias por la provisión en cada hogar. Te doy la honra y la gloria por lo que tú estás haciendo, Señor, y tú harás, Padre. Y por ello te damos la honra y la gloria, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.